Toda historia tiene que empezar por una emoción que trastorne al artista. Agnes Varda nació en Bruselas, Bélgica, el 30 de mayo de 1928. A sus 18 años se cambió el nombre de Arlie Varda a Agnes Varda. A mediados de 1951, a sus 23 años, Agnes empieza a estudiar psicología y literatura en la Sorbona y en las noches estudiaba fotografía en Bellas Artes. Además, siendo una mujer sin formación académica en el cine, quiso experimentar sus primeros trabajos en largometraje, siendo muy aficionada. En Francia, en 1950, se crea el movimiento artístico en la nueva ola francesa, el cual incurre en ideales de libertad de expresión y libertad en la técnica fílmica. Agnes fue una de las pioneras en esta vanguardia, adquiriendo eventualmente el renombre de la abuela de la nueva ola francesa y ganándose su lugar en los libros de historia. Varda tenía como una influencia el surrealismo, el cual incurre temas como asociaciones inesperadas, la valoración de la imaginación y humor desconcertante. Además, en la parte técnica se destaca por tener un estilo muy influenciado por lo documental con actores casi naturales, entregándonos entornos muy cercanos y realistas. Para Varda, el movimiento feminista siempre representó no solamente la visibilización de los derechos igualitarios de la mujer, sino que los vio como un medio de expresión en la mayoría de sus trabajos en toda su carrera. Como lo mencionamos anteriormente, la inquietud en toda la historia sobre lo que se ha visto como la supremacía de la masculinidad empezó a dar ruidos en la cabeza de la cineasta desde muy pequeña. Esto hizo que viera el cine como un medio de expresión para marcar su participación y su apoyo a este movimiento. Esto hizo que se convirtiera en una de las artistas feministas más importantes de toda la historia, también viéndose como un representante en este movimiento. También se ha mencionado que desde joven se empezó a cuestionar su rol de feminidad, puesto que en el colegio la obligaban a vestirse con un uniforme de color azul, lo que en este tiempo representaba la masculinidad. También se obligaba a cantar el himno francés, que en sus letras resaltaba el trabajo masculino. Listo, ya que vimos como un previo contexto a la vida de Agnes, vamos a hablar como de su filmografía y de sus obras. ¿Quién quiere comenzar? Creo que yo, con la obra prima La Poincut, que la grabó en 1954. Su primera obra, algo muy documental, planos muy generales, su blanco y negro, se basa en dos historias, va con una línea en la que graba a los pescadores y otra que hace respecto del amor, con dos actores profesionales. Y se van estas dos líneas siempre, pero lo que rescato de ella es que simplemente estaban esos dos actores, de resto era público normal del pueblo La Pointe. Entonces es algo muy documental, se va con lo documental blanco y negro, incluye los planos y utiliza mucho la luz natural, hace que los actores se vean muy natural, los poquitos que hay pues. Y algo que me pareció súper interesante fue que en una, por ejemplo, de las tomas, los niños miran la cámara. Entonces es fantástico cómo le funciona que rompieran eso de la cámara. Sí, ella ha usado mucho eso como de la naturalidad, como en muchos aspectos. Pues como vos decías, no solo en la luz y el entorno, sino que hace como mucho uso de actor natural. Y eso es pues algo muy especial, como que quiere que sus obras y sus historias sean muy, muy fluidas. Por ejemplo, en mi película, que es la una canta, la otra no, se destaca mucho de eso, que son los personajes, a pesar de que estos no son naturales, son personajes muy fluidos y muy empáticos, uno logra entenderlos con mucha facilidad y es algo que es muy destacable pues, de ella.
efectivamente. Por ejemplo, en mi filme que es Sin Techo ni Ley, grabado en 1985, como ya dicen pues de las anteriores dos, también películas muy exitosas, la naturalidad de los personajes es encontrada totalmente desde el principio hasta el final, y cómo la vida en verdad plasma ese frío, ese calor, esa hambre, y no es necesario decir tienes que aprenderte esto y si yo digo corte y empiecen esto al pie de la letra, no, ella no necesita preparar como que si no te lo sabes no eres el personaje. Para ella es más importante que el actor sea natural, que sea el mismo. Si tú te ríes así no tienes por qué fingirlo, ríete, sufre, llora como tú lo haces, y eso es lo que resalta a ella. Se siente en las escenas, se siente. En todas. Sí, digamos algo muy relacionado con eso es como Agnes marca mucho como, digamos, en Cleo de 5 a 7 la cotidianidad. Hay muchos planos generales como de la ciudad de París en donde se ve como el personaje interactúa con las personas, cómo estos reaccionan a su presencia. Pues claro, este film trata sobre la belleza, el feminismo, la muerte, el tiempo, todos estos temas que también a Agnes le gusta tratar. También entrando como al tema muy importante en Agnes del feminismo, cómo empezó a plasmarlo primero que todo en Cleo de 5 a 7, y no tan fuertemente, sino que era más por debajo. O sea, hay que ver con otros ojos a Cleo de 5 a 7 para no solo quedarnos en el estereotipo de Cleo es una joven cantante, mimada y ya, sino que hay que ver cómo va evolucionando el personaje para ver en realidad el feminismo y el rol de la mujer en la ciudad de París en aquellos tiempos, cómo ella al principio se definía por las miradas de los demás y cómo al final cambia todo esto y ya se ve a ella misma. Sí, ya que mencionas como esto del feminismo, a pesar de que lo comenzó en Cleo de 5 a 7, yo pienso que en La una canta la otra no, como que lo reafirma, lo hace de manera como más clara, como de manera un poquito más osada, sin llegar a lo, digamos, a lo obligado. O sea, como forzado. Exacto, como a lo forzado, de una manera muy fluida, uno empatiza mucho pues con ese ideal y uno lo entiende, a pesar de que, no sé, sí, pues se comprende con mucha facilidad. Exacto. Sí, pues la mía sí es como un poquito una miscelánea de cosas, porque no es un filme delicado, en realidad es un experimento impresionante, porque el montaje es como que literal es la vida de los personajes en realidad con la mezcla de lo que se supone que es la película, y en realidad las peripecias que pasan son por efectos como de la vida real, de que se muere un presidente o que le apuntan o le disparan a Andy Warhol en ese momento, y justo ahí está una de las musas de él. Entonces como que incluso las reacciones de todos los personajes son como ahí metidos. Entonces yo creo que el mío Lion's Love, que fue en 1969, fue como una mezcla del contexto que tenían de hipismo, contracultura, y además como que también se ve la vivencia de Agnes en Los Ángeles, porque se sale en todo el contexto europeo y ya se sale como a un peace and love todo el mundo, liberación sexual. Entonces como que sí es como también un paréntesis entre todas estas formas de sufrimiento o no sufrimiento, como un choque de culturas como grandes. Igual también la sátira de ella y la fotografía y la dirección de arte es impresionante. Pues esto sí son flores, son todo lo que la verdad es todo lo que representa eso, y además que también personifica el Estados Unidos, como que son como sus personajes y Estados Unidos, y un montaje hasta que ella aparece en el filme y es una cosa loquísima. Exacto, pues es muy bacana. Sí, algo de dirección de arte, algo que veo como muy marcado en Agnes es, digamos, el uso de los espejos. He visto que a ella le gusta mucho los espejos, digamos, en las playas de Agnes. Vemos como al comienzo juega un montón con esto, incluso en Cleo de 5 a 7. Es muy importante el hecho de que todo el tiempo Cleo está mirando su reflejo y en todo lado hay espejos. Yo siento que ella trata como de tocar varios temas a la misma vez en un solo film. Total. Y ni siquiera es como por tocarlos ya porque quiero ser revolucionaria ya, sino porque son cosas que pasan todos los días, no lo fuerza, sino que ella lo lleva a lo real. Sí, lo hace como muy propio, y eso lo hacen muchos
pues en muchas obras de ella, porque ella tiende mucho a lo documental, entonces uno de cierta manera hace parte de ese mismo entorno. Y hasta crea como cosas, pero el mío era como docuficción, porque Sí, esto era como en esa algo que no línea, estaba... documental y Y ficción. lo bueno es que cada película tiene esencia de ella, o sea, es como que no son películas apartadas, Exacto. es como una parte de Agnes. En Lions Love aparece ella. Entonces, Desde la primera, por ejemplo, los gatos y la mujer, siempre como esa mujer del casa la graba de una forma especial, entonces súper ahí especial. tiene Es esa algo magia. muy interesante porque ella no tiene miedo a ser característica en sus películas, a ser protagonista de sus propias películas. Y todas estas cosas que tiene elementos, todo eso reúne como esa nueva ola francesa, ella como precursora de ahí, todos esos elementos de una búsqueda nueva de la estética y todo lo en general, es fantástico. Como la abuela Exacto, de la ola sí, francesa. La abuela de la Y ola. lo maravilloso del arte de ella siempre es como eso, la realidad que toma siempre del momento en que ella estaba viviéndolo. Por ejemplo, Sin Techo ni Ley, ella no dijo como vamos a grabar a una persona porque pasó por acá, no. Ella hizo una investigación, pero no tuvo necesidad de planearla ni de montarla como otros directores, sino que ella quiso salir al mundo y quiso hablar con la propia sociedad, quiso hablar con la gente de calle, con la gente de casa, para ver cuál en realidad era el problema de esa época, qué era lo que pasaba con la gente que no tenía un techo, que no habían leyes que la cohibían, cómo en realidad se exponían como al peligro, a la gente con que se encontraban, al sufrimiento. En ese caso, Mona, que es el personaje principal que va siempre como aventurando todo, es abusada sexualmente y no pasa nada, porque como es un personaje de la calle, como que no hay una ley que lo cohiba como propiamente dice el título. sí. No, es que Entonces, como Agnes que hay maneja todo eso, o sea, ella todo hace el sentir, realismo. es de sentir una gran artista en todos los generales, exacto, fotografía, sí. sentir, escenas, montaje, fantástico, Yo creo es que muy con buena. eso ya podemos ir haciendo Sí, como sí. la idea pues de lo que es su De- filmografía, de Su sus, estética, su forma de pensar, de sus todo, estilos siempre más una búsqueda de algo especiales, así. y ahí queda también como de recomendación, como de idea para ver si algún día Sí. uno le llama la atención como investigar un poquito Exacto. más. Entonces con eso finalizamos y muchas gracias. Muchas gracias.